Buenos días, buenos días. Les saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios a cada uno de ustedes, Iglesia Emanuel Latinoamérica. Les doy la más cordial bienvenida al mejor lugar donde nosotros podemos estar hoy. No es un lugar físico, no es un lugar físico porque la mayoría de nosotros estamos en nuestras casas. Y si bien es cierto que nuestros hogares debería ser nuestro mejor lugar para estar, pues hay un mejor lugar que nuestros hogares y es estar concentrados desde el ser espiritual que somos, desde la espiritualidad que vive en nosotros para darle culto a Dios. Y darle el culto a Dios no es otra cosa que estar atentos a la palabra que Dios trae para nosotros, al consejo que Dios trae para nosotros, a la esperanza que está contenida dentro de la palabra de Dios. Y para iniciar, le voy a pedir a mi hermana Yain que por favor me coloque en pantalla la porción de la palabra que acaba de leer nuestra hermana eh, Silvia, que es el texto base del nombre, del título del mensaje. Y los líderes y cada uno de ustedes, los niños, cuando ustedes vayan a dar un mensaje, no se preocupen pensando cómo lo van a hacer. El mensaje de Dios, el mensaje de Cristo está dentro de su palabra. Está dentro de su palabra. Nosotros no debemos predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros oramos y cuando nosotros nos centramos en pedirle al Señor que nos muestre la palabra que Él quiere, que Él anhela darnos, entonces se hace simple, se hace simple. Siempre van a haber tropiezos, nuestro ego, nuestro yo, lo que los demás van a pensar de lo que yo digo. Pero ya eso no tiene nada que ver con nosotros. Lo importante es que podamos tomar la palabra que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra, ¿en qué momento está diciendo esto? Niños, Vaguita, Eduardo, porque a veces vemos la palabra como si fuera una historia. Y esto realmente ocurrió. Esto realmente ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que cuando el Señor Jesucristo resucita, está con los discípulos 40 días, les habla de que ellos solamente van a vivir de ahora en adelante es predicando y hablando del reino de Dios. Porque Jesús les dice, yo soy el que vine del cielo y entonces ahora el reino de Dios, que soy yo mismo, o sea, Jesús mismo, vivo en ustedes. Y por eso ustedes pueden disfrutar de que Dios está con ustedes. No está entre ustedes, ahora está dentro de ustedes, está dentro de ustedes. Y el Señor Jesucristo asciende a los cielos, después que está con ellos, les dice que no se vayan, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar dentro de ustedes. Ellos no entendían cómo era eso. Sin embargo, de manera obediente, se fueron a hacer lo que sabemos y lo que debemos hacer los hijos de Dios. Se fueron a orar. Pero ¿quiénes se fueron a orar? Los discípulos, que ellos no peleaban entre sí. Puede ser que hayan sido diferentes de carácter, de tamaño. A uno le gustaba comer pan, a otro le gustaba comer huevo, a otro le gustaba comer sopa, no sé. Pero lo cierto es que ellos no se centraban en eso, sino se fueron juntos. ¿Y saben quién también estaba allí? La misma mamá de Jesús y los hermanos de Jesús, porque sabían, también creyeron que él era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Aunque María lo tuvo en su vientre y los hermanos lo vieron como su hermano, no era hijo de María, era hijo de Dios. Y luego el Señor Jesucristo Dios cumple la promesa que dio a través del Señor Jesucristo.
Y cuando vino el Espíritu Santo por primera vez, ocurrió en un lugar público. Habían muchas personas allí. Muchas personas. Dice que había personas de 15 naciones. Y se hizo era como un ¡boom! Como que explote algo. Y las personas no sabían qué estaban pasando, pero los discípulos comenzaron a hablar y diferentes idiomas. Así que la gente estaba toda confundida. No sabían qué estaba pasando. Pero hubo un discípulo llamado Pedro, que es el que está hablando en esta palabra. Es Pedro el que está hablando en este momento. Se levanta delante de toda aquella gente que no sabía lo que pasaba, pero todos habían nacido en Israel y habían personas también de otras naciones que habían venido. Pero él le habla a los que mataron al Señor Jesucristo y les dice esto. Este Jesús, o lo conocían como Jesús, el hijo de María y el hijo de José. ¿Se llamaba Jesús? Sí, pero no era cualquier nombre. Jesús significa el Salvador. Dice, a este Jesús resucitó Dios. Fue Dios el que lo resucitó. Y nosotros todos somos testigos. Porque lo vimos, porque estuvimos con Él, porque conocemos su palabra. Y hoy nosotros somos sus testigos, porque conocemos su palabra y porque sabemos que Él vive. Y le dice entonces qué ocurrió con el Señor Jesús. Así que exaltado por la diestra, la derecha, o sea, por el poder de la mano de Dios, y habiendo recibido del Padre Celestial la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, ha ocurrido esto que ustedes están viendo y que oyeron ese estruendo que no saben qué está pasando. Porque David ahora les habla de alguien que él conoce, que ellos conocen y a David creían que era el rey. David sí creían que era el rey. Y sí fue rey, fue un hombre muy especial, pero no era Cristo. Entonces les habla de qué? De la palabra, de la palabra. Porque David no subió a los cielos. Quiere decir que David no era el hijo de Dios, no era el Mesías. Era hijo de Dios, pero no era el Mesías. Pero el mismo David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque David tenía la revelación de Dios de que Jesús era el Señor y que el mismo Dios, cuando resucitara a Cristo, esa era la promesa que tenía. Por eso David la disfrutaba desde antes. David disfrutaba conociendo la palabra de que él podía esperar que Dios iba a poner a los enemigos bajo sus pies. Ahora, los enemigos de dónde provienen? De toda la obra de Satanás y son los que se oponen a la obra de Dios y se siguen oponiendo al Evangelio de Cristo. ¿Son las personas? No son las personas. Son los espíritus que están dentro de ellos que los hacen comportarse, hablar y ser de esa manera. Y ahora dice, le está hablando Pedro a esta gente, a los judíos que crucificaron al Señor. Sepan pues ciertísimamente, sin ningún lugar a dudas, sepan que esto es la verdad absoluta. Todos ustedes israelíes, todos ustedes judíos. Y hoy esta bendición ha sido extendida a nosotros, a todo el mundo, a las 237 naciones y a las 5.000 tribus. Este es el mensaje. Que este Jesús, a quien su misma gente crucificó, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que podemos decir que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Cristo. Amén. Entonces, entrando ya, vamos al mensaje
esta es, podemos decir, es la, mm, lo que viene antes de la introducción, es para que cuando leamos la palabra no la leamos de cualquier manera. A veces yo no hago esto que estoy haciendo hoy, de explicarles por qué, de dónde salió el título del mensaje, de dónde sale. Siempre va a salir de la palabra. Yo no me pongo a pensar en otras cosas. No puedo pensar en otras cosas porque yo no tengo nada que darle a ustedes. Lo mío no sirve para ustedes. Mi experiencia no sirve. La única experiencia que puede servir es el testimonio. La vida de Mari, de la pastora, como testigo de Cristo. Eso sí, pero nunca va a estar por encima de la palabra de Dios. Entonces, Cristo, cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, es el que nos hace nuevamente hijos de Dios. Nos hace nuevamente hijos de Dios. Y la palabra que sigue el apóstol Pedro, porque es que tenemos que leer el libro de los Hechos. Pídanle a su mamá que les lea el libro de los Hechos. Pídanle que les lea para que ustedes vean las maravillosas obras del Espíritu de Dios, para que este evangelio se extendiera a toda la tierra. Y es que no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera, ninguna otra manera de que podamos ser hechos hijos de Dios, de que podamos venir a Dios. No hay ninguna manera. Y por eso es que Dios nos dio esta simiente de la mujer, la cual es Cristo. Y por eso nosotros confesamos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo confesamos para que nosotros nos paremos delante de esa palabra y digamos, esta es mi verdad. Sí, tú eres el Cristo, mi Cristo. Y sobre esa palabra o delante de esa palabra caminaron y creyeron por la predicación de Pablo todos los obreros que se levantaron como discípulos y le dieron continuidad al Evangelio, hasta que la primera nación del mundo en ese momento, que era Roma, no lo vio Pablo inmediatamente, físicamente, pero Pablo lo vio porque Pablo lo creyó, lo transmitió. Y todas estas personas que ustedes ven el nombre aquí, Timoteo, que era un jovencito, Lidia, Asón, Priscila, Aquila, Gallo y muchísimas personas más que nombra el capítulo de Romanos 16, creyeron y extendieron el Evangelio y mantuvieron el Evangelio y transmitieron el Evangelio hasta que hubo una persona muy influyente en Roma, que era la mamá del que era el emperador en ese momento, el presidente, el rey, para que ustedes lo comprendan, el que más mandaba. Ella creyó en Jesús como Cristo y le transmitió ese mensaje a Claudio, su hijo. Y allí declararon, de aquí en adelante, la religión de Roma es el cristianismo. Pero la tergiversaron. Sin embargo, nosotros somos los que, aferrados a esta verdad, continuamos para salvar todo el mundo. Pero a veces vemos a todo el mundo como muy grande. Todo el mundo es la persona que yo tengo al lado. Salvar este mundo es cuando yo salvo a mi hija, cuando yo le doy este mensaje a mi hija, cuando yo le doy este mensaje a mi hijo. Yo estoy salvando el mundo. Cuando yo le doy este mensaje a mi amiguito en el colegio, yo estoy salvando al mundo. Y me levanto como un testigo, como nos habla la palabra en Hebreos 11. Y estos grandes capítulos que yo estoy colocando aquí, tanto Romanos 16 como Hebreos 11, sin entrar en el detalle, es invitándolos. Lean estos capítulos, lean y profundicen para disfrute, no para conocimiento, porque el conocimiento envanece. El disfrute aviva, el disfrute da fuerza, el disfrute da fe. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a ser testigos del Evangelio?
hasta que Él venga, porque la palabra de Dios no pasa un segundo en que no se esté cumpliendo. Siempre la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Él. Porque Dios, como decíamos el viernes en el mensaje, Dios que nos da el pacto, Él mismo lo cumple. Y a mí me gusta mucho la alabanza que, que se preparó y se transmitió ahora para esta conferencia mundial de este año, porque dice que dentro de la oración lo podemos ver todo. Y si tenemos la palabra y tenemos la oración, podemos ver el camino por el que el Señor nos está guiando. Y todos los días preguntarle, Eduardo y Vaguita, al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? Permíteme ver como tú ves, Señor. Y hagan el Evangelio sencillo, hagan la buena noticia sencilla, vivan la buena noticia de manera sencilla. Es que el Evangelio es sencillo para disfrutarlo, sí. Pero si nos tratamos de desmenuzar así una hojita y otra hojita y otra hojita para tratar de entender todo, allí es donde nos complicamos. Porque nosotros, en el ego, en el que yo necesito saber más, nos falta creer lo más sencillo, pero lo más poderoso. Que Jesús resucitó, la muerte no lo pudo retener, no pudo, no pudo porque Cristo es la vida. Y siendo la vida, vino a darnos vida a nosotros. Entonces disfrutemos esa vida de ese Cristo resucitado, esa nueva vida que Él nos da. Y los niños disfruten de que esa es la única vida que ustedes conocen. No es que nosotros queremos tapar el sol con un dedo, no. Es que fuera de Cristo, todo es de Satanás. Todo, todo, absolutamente todo. Y díganme ustedes, ¿qué necesitamos buscar nosotros dentro de las manos de Satanás? Sino peligro, dolor, tristeza, vacío, desesperación. Y todo a eso nos lleva la incredulidad. No creemos que Cristo es suficiente. No creemos que estamos centrados a la diestra de Dios. Lo creemos, vivámoslo y disfrutemos. Vamos entonces al contenido, porque en el contenido vamos a contrastar lo que es, lo que nosotros tenemos, lo que podemos dejar y qué ocurre cuando lo dejamos. ¿Qué ocurre cuando caemos? No porque caigamos en errores, sino cuando somos tentados del mal. Entonces, a Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Que Jesús sea mi Señor y mi Cristo. Porque esa confesión es lo que me conecta a mí con la eternidad, porque la relación entre el hombre y Dios la quebró Satanás. Y Cristo es el que viene nuevamente a hacer esto, a traernos a nosotros, a traernos como hijos de Dios. Tú eres mi Cristo, la solución a todos los problemas de mi vida. A todos, a todos. Y vamos a leer Primera de Timoteo 2:4. ¿Por qué vamos a leer Primera de Timoteo 2:4? Porque Timoteo fue un discípulo muy importante, muy jovencito, así como son ustedes, niños, jóvenes, como Gabriela, como Valeria, jóvenes que recibiendo la palabra y el consejo de Dios a través de Pablo, se levantó para darle continuidad al Evangelio de Cristo. Dice la palabra del Señor. Les voy a leer desde el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué significa ser salvos? Venir a Cristo y confesar que Él es el Cristo. Y siendo Cristo, entonces, porque Él es Cristo, tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y veo el pacto del monte del Calvario, lo que ocurrió en el monte del Calvario. Allí se derramó la sangre del Hijo de Dios. Se derramó la sangre de Dios, pero Él resucitó y se reunió con los discípulos durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios, que es absolutamente lo opuesto al reino del mundo y al reino de Satanás. Y ahora les pertenece, le decía el Señor a los discípulos. Pero para vivir en el reino de Dios y para estar así con Dios, aferrados a Dios, necesitamos un poder que supere todo lo de la tierra, todo lo físico. Y ese es el poder del Espíritu Santo que se los prometió el Señor Jesucristo. Y es lo que ocurrió en Hechos 2. Cuando vino el poder del Espíritu Santo es cuando se estaba cumpliendo esta promesa de Hechos 1:8. Entonces me pregunto ¿yo estoy disfrutando de Cristo? Yo vivo todo y voy todos los días, estoy llevando yo mi vida dentro de la palabra. Yo soy un testigo donde quiera que yo estoy. Yo tengo esto presente las 24 horas del día. Yo soy un testigo de Cristo. Yo soy un testigo de Cristo. Yo soy un testigo de Cristo. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo se está manifestando todo tiempo, en todo momento, en mí y a través de mí. Yo no puedo olvidar que ese poder de Dios está en mí. Yo no puedo caer como si fuera una hoja que se la lleva el viento, porque ni soy una hoja, ni estoy desasistida del poder de Dios. Por eso Pablo le escribe a Filemón, le escribe a Filemón. Es que Pablo fue el evangelista que levantó a los que no eran judíos, a judíos y a no judíos, a griegos, y fue a muchísimos países, toda Asia. Busquen, díganle a su mamá, búscame aquí en el mapa, aquí en el mapa mundi, ¿qué es Asia? ¿Cuáles son los países que están en Asia? Quiero ver dónde fue Pablo. Quiero ver dónde estuvo Pablo. ¿Cómo pudo hacer Pablo todo eso en un tiempo donde no habían aviones? Por el poder del Espíritu Santo. Y esto nos lo dice a nosotros hoy el Señor por la palabra, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo el bien, porque en nosotros está el Dios Trino. Tenemos el respaldo del trono celestial y esa es mi identidad. Mi vida es de ellos. Cristo es mío. Y yo siempre les digo esto. Cristo es mío y yo soy suya. Por lo tanto, nadie me puede robar esta verdad absoluta. Ni que yo misma me la quiera en determinado momento quiera dudar. No puedo porque ya está establecida en mí como hierro que me marca, sellada con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el pacto que yo tengo que aferrar? El pacto del Monte Calvario. Cristo murió por mí. Estableció el reino. El reino de Dios descendió a la tierra a través de Cristo y ese es mi hábitat natural. Porque tengo un poder, que es el poder del Espíritu Santo que trasciende todo tiempo, lugar, problema, circunstancia, penalidad, penuria. Y eh, decía Epifanía en el viernes, en la vigilia, es que no tenemos que decir pesar a pesar de, porque yo les digo, no utilicen la palabra a pesar de cuando están hablando de la incredulidad.
Ay, no, bueno, a pesar, no, sí, el Señor está conmigo, o sea, a pesar de que me cayó un camión de tierra encima, me enterró, no podía tragar, no tenía comida, comía tierra, a pesar de todo eso tenía tierra para comer. De eso es que yo les digo, no sean testigos de la incredulidad. Y por allá dicen, a pesar de que el Señor está conmigo, Él es mi luz, mi salvación, mi perfección, mi gracia, mi amor, a pesar de que toda la semana le pasaban las manos a Satanás y el diablo haciendo lo que le da la gana conmigo. De eso es que les digo yo, no hablen así, saquen de su vida ese a pesar de, ah, completamente no, no lo saquen completamente, Epifanía, te tengo una buena noticia, no lo tienes que sacar completamente. Y por eso tú lo utilizaste correctamente. Tú dijiste, a pesar de todas mis debilidades, a pesar de todos mis errores, a pesar de que caigo en incredulidad. No lo dijiste así, pero yo lo tomo para mí así. Cristo me sigue amando. Cristo está conmigo. El poder del Espíritu Santo no me deja caer. No hay nadie que me robe la incredulidad. A pesar de mí, a pesar de mí. Pero cuando comparamos las circunstancias del mundo con Cristo, estamos tentando a Dios porque no creemos que Él es suficiente. Y precisamente por eso es que vamos entonces al punto número 2, pensando en que, ¿qué hago yo ahora? ¿Obedezco o desobedezco? Y hay algo que les quiero también, porque es que esto es lo que nos enseña la religión, y no estoy hablando para los niños. Estoy hablando para la religión que está todavía dentro de nosotros. Y estoy hablando para las madres que le dicen a los niños que si ellos no hacen tal cosa, Dios se molesta. Y no es así. Discúlpenme, madres, pero no es así. Tenemos que enseñarle a los niños que si ellos hacen cosas sabiendo que está mal, ellos están decidiendo obedecerle a Satanás y no a Dios. Punto. No hay puntos gris, no hay grises, mamás. No hay grises. Sobre todo los niños cuando ya son más grandes. Edad de Eduardo, edad de Vaquita, edad de Fabiana, edad de Natán, edad de Abdías. Estos niños no están aquí en este momento. En esas edades, ellos tienen ya claro lo que es el bien y lo que es el mal. Y si deciden por el mal, entonces deciden hacerle caso al diablo. Sí, señor diablo. Oh, sí, está bien, yo voy contigo. Yo le voy a jalar las mechas a esa muchachita. Sí, es que me cae muy gorda. Tú me dices que le jale las mechas, se las jalo. Porque se lo buscó. Sí, sí, dice el diablo, se lo buscó, jálaselas. Entonces, nosotros tenemos que salir de la religión. Porque la religión mata. La religión controla. La religión hace que las personas tengan temor. Y por temor obedecen. Pero nosotros no podemos criar a nuestros niños teniéndole temor a Dios, porque es absurdo. El Dios de amor que nos amó, el Dios de amor que nos ama tanto que nos dio a su Hijo, wow, se pone bravo con nosotros y nos va a, qué sé yo, nos va a hacer qué cosa, porque no sé qué. Entonces, la palabra nos está hablando a través de Deuteronomio, y fíjense ustedes que Deuteronomio, estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque la palabra, porque vino Cristo, el Antiguo Testamento se abolió. No, en lo absoluto. Sigue siendo la palabra de Dios. Yo no sé si tú puedes ya en colocarnos la palabra de Deuteronomio 7, del 13 al 15. Yo se las puedo leer sin duda alguna. Gracias. Y está hablando
Moisés de las bendiciones de Dios, de quién es Dios para el pueblo de Israel. Este Dios te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, madres. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrás sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Porque los que aborrecen a Dios también nos aborrecen a nosotros. Entonces Dios nos está hablando de su bendición, que es completa, absolutamente completa, y nos garantiza la victoria. Eso es lo que nos da Dios. Pero también dice Josué 23 del 11 al 23, y les traigo Josué porque sobre Josué fue la palabra del mensaje de la semana pasada, que ustedes lo tienen bastante fresco, lo tenemos bastante fresco. Estaban saliendo de Egipto para entrar a la tierra prometida, para entrar a la tierra, y ya les quedaba poco tiempo para llegar, pero eso no significa que todo estaba, que no iban a haber problemas y que no iban a haber tentaciones. Guarden pues con diligencia sus almas para que amen a Jehová, o sea, para que solo amen a Dios. Porque si os apartareis, ¿de quién se van a apartar? De Dios. Y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. No me quites esta palabra, Yaén, y miremos, adultos, esta palabra con ojos de evangelio a la luz de Hechos 1:3. Hechos 1:8, Hechos 1:3, Hechos 1:1, Hechos 1:3, Hechos 1:8. Cristo nos trasladó al reino de Dios. Por eso es que hablamos, no se unan en yugos desiguales. No, porque tienen los ojos azules y quieren mejorar la raza. No, no se unan a nada del sistema del mundo. No sean arrastrados por el sistema del mundo, por la manera como hacer dinero, porque ustedes no son máquinas de dinero, de hacer dinero. Nosotros somos evangelistas llamados por Dios para salvar y para sanar este mundo. Y el dinero no es más que la consecuencia, la añadidura de que nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque cuando quitamos la mirada de Dios, todo lo de Satanás viene, los lazos, los tropiezos, los azotes, las espinas que nos hacen ciegos para ver y disfrutar todo lo de Dios. La buena tierra, la buena noticia y todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos, Jaén. Gracias. Entonces, tenemos el libro. Oh Dios, tenemos el libro. Tenemos el libro. Tenemos el libro. Y tenemos un propósito. Hay un propósito. El propósito no es hacer dinero. El propósito no es ser mejor que los demás para pasar por encima de ellos y pisotearlos. El propósito es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
y creyendo en Él tengamos vida eterna. Porque Él es el camino. Yo sé mostrarle el camino a los demás. Porque Él es la verdad. Yo vivo en esa verdad absoluta y sin que lo diga de manera silente, los demás lo ven. Porque Él es el que me dio esta vida y me la dio con propósito y por eso mi vida tiene verdadero valor. Mi vida no la valora que yo sea un profesional universitario. No, mi vida no la valora que yo buscando llenar mis vacíos hice 5 posgrados. Nunca me llenó eso. Y hasta ahora no me llena. Ni me sirve. Ni me sirve. No me sirve para disfrutar de Cristo. Me puede servir para algunas otras cosas, porque sin duda alguna que todo lo que el Señor me dio a mí es para la plataforma de que yo ahora tenga la vida del evangelista. Pero nada se compara al valor de Cristo. Y iglesia, quedan 2 pactos por cumplir. Dos. Y nosotros formamos parte nosotros contribuimos para que estos 2 pactos se cumplan. La evangelización del mundo, como dice Juan 24:14. 24:14. ¿Es Juan o es Mateo? Mateo 24:14. Mateo 24:14. Si eso tiene un error, no fue Jaén, fui yo. Fui yo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces ocurrirá la segunda venida. Por eso nosotros no predicamos cualquier evangelio, predicamos el evangelio del reino. Vivimos el reino, disfrutamos el reino. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene a la tierra por segunda vez. Yo lo creo. Y nosotros estamos preparando la tierra para cuando Él venga. ¡Qué privilegio! El mismo privilegio que tuvo el pueblo de Israel de salir de Egipto a Canaán, que era lo que veíamos la semana pasada con Josué. El privilegio que tuvo Josué es el mismo privilegio que tenemos nosotros, el privilegio que tuvo Moisés, que tuvo Caleb, de ir a la tierra de Canaán. ¿Saben para qué fue? A preparar la tierra porque ahí van a ser el Mesías. Ahí nació Cristo. Ahí nació Cristo. Y ahora nosotros tenemos el mismo privilegio. Estamos preparando la tierra para cuando Él venga por segunda vez. Amén. ¿Por qué? Vamos a concluir. ¿Por qué todo esto es tan importante? ¿Por qué tenemos que hablar de estas cosas? ¿Por qué tenemos que pararnos frente a la verdad de Dios? Porque Dios tiene un deseo de amor para nosotros. Y es que estemos dentro de la bendición, que nosotros estemos dentro del pacto, que estemos dentro de su palabra, que no perdamos la esencia, que no perdamos, o sea, que no pongamos los ojos en el mundo, porque el mundo, todo el sistema del mundo está corrupto y bajo las garras de Satanás. Nosotros fuimos llamados para conquistar al mundo, pero ¿cómo podemos conquistar un mundo que nos tiene conquistados a nosotros? Envidiamos a la gente que tiene lo que nosotros no tenemos, pero ellos no tienen a Cristo. Mediten sobre eso. Nosotros tenemos que, ¿cómo podemos conquistar si nosotros no podemos superarnos a nosotros mismos? Y por eso siempre vuelvo a la oración de Génesis 1:26. Dios Trino, me creaste a tu imagen y a tu semejanza. Espíritu Santo, muéstrame lo que está en mí, grabado, enraizado y que lo hago de manera natural, que no es semejante a ti. Y ahí lo quebranto en oración todos los días y desato la palabra de Dios sobre mi vida. ¿Por qué? Porque ya el misterio nosotros lo tenemos. Cristo. Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le ha hecho Señor y Cristo para restaurar el pacto. Ahora ese pacto se cumple en mí. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que da el pacto lo cumple.
La salvación está en mí. Oro para tener la llenura, la guía y la obra del Espíritu Santo. Y la bendición no tiene más remedio que venir. No tiene más remedio que venir. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro del pacto, dentro de la palabra de Dios que es vivo y viva y es vida. Entonces, mi vida se aviva con la palabra de Dios, se une al Dios Trino. Entro, yo aquí estoy metido dentro de la mano del Dios Trino. Y sí, sabemos que hay mucho sufrimiento y dolor, pero creamos que el Señor nos sacó a nosotros de allí, por eso nos instituyó como familia del pacto y como la iglesia que tiene el pacto para salvar a todos y a todos. Entonces, tengamos vidas coherentes. Siempre o en muchas oportunidades les he dicho esto. Nosotros no podemos ser claridad de la calle y oscuridad de la casa. No podemos permitirnos seguir diciendo malas palabras en la casa. No podemos, no. No podemos permitirnos reaccionar como que si el diablo nos poseyera. Porque reaccionamos como que si el diablo nos poseyera. No podemos. Sí podemos, pero no debemos. Porque tenemos una familia que nos está mirando. Porque tenemos familiares que todavía son incrédulos que nos están mirando. Nosotros tenemos que tener concordancia. ¿Qué significa concordancia? Que no puedo decir, yo no puedo decir, soy hija de Dios, pero hablar todo lo que yo hablo son cosas del mundo. Por eso es que la palabra dice, hablen entre ustedes con cánticos, con himnos, con salmos, hablen entre ustedes de la palabra, porque solo la palabra es espíritu y es vida. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Porque a este Jesús, como dice tu palabra, este verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, vino a salvar toda la humanidad. A ti te plació que Él naciera en Israel, que Él naciera entre el pueblo que se llama el pueblo judío, pero ellos no creyeron que Él era el Mesías. Los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a nosotros que recibimos a Cristo y creemos en su nombre, tú, Dios, nos diste el poder y la autoridad de ser restaurados a la condición de hijos. Oramos, Señor, arrepentidos por todas las veces que miramos al mundo como que si fuera mejor que tu rey, por todas las veces que nuestras palabras maldicen porque hablan del mal y no del bien que eres tú, Señor, y tu palabra. Oramos arrepentidos por todas las veces que caemos en incredulidad, que perdemos el tiempo en lo que el sistema del mundo nos ofrece. Señor, hoy clamamos a ti para que la llenura de tu Santo Espíritu nos permita o nos dé la guía, la fuerza y el poder que viene de tu trono para nosotros ser testigos en esta tierra y estar absolutamente felices y completos en Cristo Jesús. Oramos por nuestras generaciones, por las chicas y los chicos que están poniendo la mirada, Señor, en lo que, porque tienen la edad de que les gusten otros chicos, otras chicas, y ponen la mirada en ellos sin ponerte a ti primero, Señor. Oramos atando todo engaño de Satanás sobre nuestras generaciones para hacerlos caer en trampas,
en lazos y para que tú abras sus ojos espirituales y no caigan, Señor, en la corriente del sistema del mundo. Porque sabemos que el mundo solamente trae desolación, tristeza, sufrimiento, dolor. Y tú nos sacaste a nosotros de allí. Nuestra casa y nosotros serviremos a Jehová. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.